Hola, soy María Gema y este es tu podcast Mujer Cósmica. Siéntete como en casa. Permite a tu corazón expandirse y a tu mente tranquilizarse. Todas somos en una, por eso te invito a escuchar con todo el ser, como si fueras tú contando tu propia narrativa. Que cada episodio sea una oportunidad para ver quién estás siendo mientras escuchas. Te traigo este podcast con mucho amor y devoción. Ese amor que eres tú. Hola, bellas mujeres cósmicas. Aquí estamos con un episodio más. Hoy estoy acompañada por Anabel Adriana, una mujer que conocí a través de Facebook, las redes sociales, la magia de la tecnología, cuando buscaba pues grupos de información no dual, de conciencia, y apareció este grupo maravilloso donde había un enlace a un grupo de WhatsApp y ahí me metí. Y así nos conocimos. Anabel comparte información maravillosa, canalizada directamente de la conciencia. Y no tengo mucho más que decir sobre ella, le voy a pasar la palabra. Simplemente que para mí, Anabel es la voz de la conciencia. Entonces, te paso la palabra. Anabel, ¿cómo estás? Gracias, bien. Gracias, María Gema. Un placer haberte conocido Mm. también, eh, de reconocerme en vos. Ah, qué bonito. Eh, yo creo que todos, todo el tiempo estamos canalizando la conciencia, porque somos conciencia. Ujú. Y si no, no estaríamos teniendo una vida o no estaríamos viviendo una vida. En realidad, hay una pequeña confusión entre tener una vida y vivir una vida. Pero más allá de que estemos viviendo una vida de sufrimiento, esta información está dentro del campo de conciencia. El punto es que la rechazamos todo el tiempo y al rechazarla se produce como este bucle repetitivo que le llaman, de todo el tiempo volver a repetir la misma historia, volver a repetir la misma historia de sufrimiento. Y eso pareciera ser que no es parte del proceso, no es parte de la información que venimos a experimentar. Las sombras es parte de la información que venimos a experimentar, pero le hemos dado un significado especial a esa sombra de mala. Por lo tanto, la empezamos a rechazar y dejamos de vivir para pensar la vida. Y en ese pensar nos perdimos y empezamos a proyectar un mundo pensado, un mundo imaginado y entramos en un sueño. El sueño es ese, el sueño es pensar una forma de vida y dejar de vivir para atender a la forma de vida. En realidad, estamos vivos, viviendo, pero no estamos atendiendo a la vida, estamos atendiendo al pensamiento. Y en el pensamiento solo hay ilusión, porque estoy generando una idea de lo que podría ser según yo pienso que son las cosas. Y nos hemos metido en un berenjenal que es difícil de salir si seguimos pensándolo. Inventamos cursos, inventamos formas, buscamos maneras de salir y es como estar en un laberinto con un estado de ansiedad continuo, buscando, buscando, buscando y nunca encontrar la salida porque en cada momento que la pensamos estamos extendiendo ese laberinto. Entonces, un pensamiento se acopla a otro pensamiento y va tejiéndose alrededor y nos va encerrando más. Descubrí en este proceso que el ego no tiene el significado que le dimos, que al darle ese significado que le dimos de, ay, me lo quiero sacar de encima porque esto me mantiene en la oscuridad, me vuelve a la oscuridad, porque son más pensamientos.
pienso al ego de una manera, lo rechazo y ese rechazo crea otro pensamiento, lo vuelvo a rechazar, creo otro pensamiento y estoy creando un laberinto continuo alrededor de mi esencia, alrededor de mi luz. Nadie externo te opaca, nadie externo te hace daño, nadie externo te envenena. Nos estamos opacando nosotros a través de la manera de pensar que hemos adoptado. Y cuando miramos en algún momento, porque hay un momento donde uno grita un basta desde el centro del corazón, como que ya está harto, y cuando miramos eso que pensamos, decimos, ¿y por qué pensamos así? ¿A dónde me lleva? Y me lleva a estar en esa continua oscuridad, en esa densidad de la mente que está desconectada del sentir, que está desconectada del corazón. Y ayer miraba en mí esa niña, esa niña que está ahí dentro, en el medio de todos esos pensamientos que creó un adulto. Esos pensamientos crearon un adulto pensado en base a lo que pensamos de nuestros padres. Nunca hemos visto a nuestros padres como son, porque no nos podemos ver a nosotros como somos. En toda esa oscuridad no podemos ver nuestra luz y pensamos que los otros nos dañan. Y al pensar que los otros nos dañan, atacamos, porque nos defendemos y toda defensa necesita atacar. Y en ese punto de defensa tomamos un rol que se llama el rol de la víctima. Y entonces muchos van a decir, oh, yo no soy víctima, para nada. Sí, todos, si nos podemos ver, si podemos ser honestos con nosotros mismos, en todo momento pensamos que somos los buenos. Y esa interpretación que le hemos dado a la bondad es el victimismo. Porque yo no hago daño, porque a mí me dañan, porque no, ¿cómo voy a hacer esto? No, porque el otro tiene que pensar bien de mí. Cada vez que yo crea que soy bueno, estoy sosteniendo el rol de víctima. Y cuando yo me planto en ese rol, para que me sostenga en ese rol, para yo verme en ese rol, necesito un salvador y un victimario. En la familia esto comienza normalmente o habitualmente, el salvador es la madre, porque es la que nos defiende, y el victimario es el padre, porque es el que casi nunca está o estás más ausente. Cuando somos niños, aquella que nos da la comida, aquella que nos acuna, es nuestra madre, entonces es lo más cercano que tenemos, y en el momento de sentirnos separada de ella, de vernos como yo, y para que nos vuelvan a integrar, querer ser ese yo que aparentemente los otros quieren que sea, tomo a esa madre o a esa persona que está delante de mí como protectora y es mi salvador. Y a la otra persona que yo la veo como separada de mí, como la que no tengo tanto contacto, la veo como el victimario. Pero a su vez, lo amo porque hay algo
que me abraza a esa otra persona que es victimario. Y me siento culpable por rechazarlo. La víctima siempre siente culpa, siempre siente culpa. Pero a su vez, la víctima tiende a ser victimario. Porque cuando el Salvador no hace lo que ella quiere, lo ataca. Y cuando se ataca, uno se transforma en victimario. Entonces estamos siempre en esos tres roles, siempre en esos tres roles porque estamos viviendo un sueño, porque no hay otra palabra para definirlo, un sueño en esa trilogía vemos un mundo que nos ataca y nos tenemos que defender. Entonces, en un momento nos sentimos víctimas por estar atacados y en el otro momento somos victimarios por estar atacando al mundo. Y a veces, como vemos que a otros los atacan, nos ponemos en ese rol de salvador, pero el salvador también se convierte en víctima o en victimario. Y vamos todo el tiempo dando vuelta en esos tres roles. Cuando nos reconocemos como víctimas, pero no desde la víctima. Para reconocerme como víctima, me tengo que salir del rol y posarme en el observador, el que observa. El observador es neutral. Cuando hay un momento donde el caos es tanto que ya no puedo controlar desde la mente, es como que algo pasa. Mi mamá dice, me hace un clic. Algo pasa que te saca de ese caos. Y en ese momento, el poder aprovechar ese instante de estar afuera, nos podemos ver como la víctima, nos podemos ver como el victimario y como el salvador, como los tres roles. Y en verdad te digo que nos empezamos a reír de cómo con la mente buscamos excusas para sostenernos ahí. Y en ese instante que nosotros nos observamos y nos reímos, estamos por ese pequeño instante de luz quitándole el disfraz a los otros y viéndolos como son. Porque si yo me siento víctima y vos estás enfrente mío, te tengo que decir, María Gema, lo siento, ponete el disfraz de victimario y actuamelo. Porque sos la única que tengo enfrente y no te queda otra. Es el rol que me quedo. Viniste tarde a esto, al casting, A la viniste función. tarde al casting y es el disfraz que quedó. Pónetelo. Y entonces vos muy amable vas a decir, bueno, me lo pongo. No es que esté muy convencida, pero vamos, ahí voy, lo actúo. Y cuando empezamos a ver ese amor incondicional de decir, bueno, te lo voy a actuar, solo para que lo veas, no podés ver al otro más que con esa entrega que tiene, esa entrega altruista que está detrás del personaje, detrás del traje. Y el mundo empieza a cambiar, porque ya el otro no te está atacando, sino te está mostrando. Te está mostrando eso que no podés ver. Hay cierto que yo te había dado este traje. Hay cierto que te lo di para verme a mí. Y entonces empezamos a hacer algo que también está interpretado de manera especial y personal, que es usar al otro. Pero empezamos a usar al otro de manera altruista, porque si yo te uso a vos como, como aquel que se puso el traje de victimario y me veo en la víctima rápido, te quito el disfraz rápido. No lo tenés que seguir sosteniendo. Y si no lo seguís sosteniendo, no te la vas a creer, porque fue por un ratito. Juguemos por un ratito.
Ahora, si ese ratito se extiende, se extiende, se extiende, va a pasar que te la vas a creer, que vas a creer que sos mala. Y por dentro vas a decir, pero si yo no te quiero hacer daño, pero soy mala. Pero a su vez yo soy buena porque no busco. Y entramos en una confusión porque no nos queremos ver como malos, todos somos buenos, pero si yo me veo como buena, el otro tiene que ser malo. Y ¡ay! El desastre que hacemos. Pero cuando empezamos a conectarnos desde el sentir qué siento cuando vos te pones enfrente mío con este disfraz, el miedo que siento a hacerte daño, el miedo que siento a hacerme daño, el miedo que siento a estar solo, que por eso agacho la cabeza y me quedo con vos aunque me trates mal. Si empezamos a ver todos esos miedos, que aquel tan amorosamente se puso ese traje que en un momento apasionado le entregué para que me muestre lo que no puedo ver, y empezó a ver esos miedos, a sentirlos en el cuerpo y a respirarlos como lo estoy viviendo, lo vuelvo a entregar en conciencia a la conciencia y ya no queda estancado en el cuerpo. Cuando esos miedos quedan estancados en el cuerpo sostiene esa información dentro y empieza a engordar, empieza a arrugarse, empieza a contraerse, porque guarda en sí la información de miedo. Y el miedo vibra en densidad. Mientras más miedo, más densos nos ponemos, más duros nos ponemos y el cuerpo enferma. Porque si la mente está enferma, el cuerpo enferma. Y la única manera de que la mente no enferme es a través de estar conectada con el corazón. Es la guía del corazón, es la guía de nuestra esencia. Porque el corazón es el sentir, es la vida misma, es el latido, es el flujo del espíritu. Todo en la vida late, todo en la vida late. Pero si desconecto la cabeza del corazón, hay como una muerte, como un coma, donde esa vida que creo tener se sostiene por un hilito muy finito de conciencia, que es la conciencia de la moral, se puede decir. Y entonces empiezo a pensar en bueno y en malo. Ese hilo de moral, de conciencia moral, me lleva a separar en bueno y en malo, en lindo y en feo. Esto sí puedo, esto no puedo. Pero ¿por qué sí esto puedo y esto no puedo si yo quería hacer esto? Y entramos en esa contradicción continua donde empezamos a pensar, 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 pensar y creamos pensamientos, pensamientos, pensamientos y lo que está creado tiene que ser experimentado porque eso empieza a vibrar en la mente. Y si yo no lo quiero experimentar, si yo lo rechazo desde el corazón que soy, de ese campo que contiene toda esta información, se lo devuelvo a la mente como pensamiento. Y la mente ¡puc!, me lo devuelve para que yo lo experimente. Y yo no lo quiero experimentar, y entonces creo otro pensamiento y se lo devuelvo a la mente para que lo guarde. Y la mente dice, no lo puedo guardar, toma, experimentalo. Y no, toma, y no, toma, y no, un ping-pong. Es un ping-pong. Y se va alargando y se va alargando y se va fabricando tiempo porque el tiempo no existe, tampoco es lineal, el tiempo es circular y te lleva otra vez a donde empezaste. Es, yo lo comparo hago la analogía con la serpiente que se muerde la cola, porque en sí nada es lineal. El flujo del espíritu ondulante, es ondulante, hacia arriba y hacia abajo.
Pero cuando nos detenemos, cuando desconectamos el corazón de la mente, entramos en ese circuito donde la serpiente se muerde la cola y entonces todo nos vuelve al principio, todo nos vuelve al principio y siempre es el bucle repetitivo. Y hacemos siempre el mismo circuito en apariencia de diferente forma porque o estamos más viejos o nos teñimos el pelo o vino otro actor a actuarnos el mismo personaje que el otro. Vos no servís de actor, anda para allá. No me la estás actuando bien porque evidentemente no la estoy viendo. Necesito a alguien peor. Entonces, que venga. Necesito a alguien más malvado. Y, y aceptar ese rol de buenito me va a traer al malvado. Siempre voy a tener a alguien que sienta que me ataque. Cuando me doy cuenta de este circuito que estoy armando y que estoy inventando tiempo y enroscándome y enroscándome y enroscándome, digo, ay, si no me hace falta ni ser ni bueno ni malo. No me hace falta porque no me está dando resultado. Y empezás a preguntarte qué es lo que quisieras sostener, qué personaje quisieras sostener. Y empezás a jugar. A ver, voy a agarrar este personaje, vamos a ver qué pasa. Ay, no, no me gusta. Vamos al otro. Ay, no, no me gusta. Vamos al otro. Y ya no te quedas con un personaje. Ya no te que- Y te das cuenta que no sos los personajes, que esos personajes son esos pensamientos que disfrazan al yo, que le ponen las vestiduras. ¿Cómo salimos de ahí entonces? Nos damos cuenta, pero eso no es todo. Ahora ya te has dado cuenta, pero ¿ahora qué? Cuando vos te empezás a dar cuenta de que ese entramado mental son pensamientos que nosotros hemos pensado a través del miedo. El miedo, o sea, fíjate por qué es creo que lo más común en toda la humanidad es querer tener una pareja. ¿Por qué buscamos a alguien? ¿Por qué buscamos, más allá del tema hormonal y de este y de lo otro, por qué buscamos a alguien? Porque tenemos miedo a estar solos. Porque si yo veo bien en el fondo y soy muy honesta conmigo mismo, es como necesitaba un sustento. La mente lo traduce a lo económico. La mente en la mujer lo traduce a lo económico. En el hombre lo traduce a mi mamá. O sea, lo económico y es mi papá, porque nosotros aprendimos a que mi papá era la economía. Pero en realidad nosotros buscamos el sustento ese de lo activo, porque la energía masculina es lo activo. Entonces, buscamos un sustento, porque no me siento suficiente de sustentarme yo sola. Y eso es porque aprendí a pensar de esa forma que yo empecé a interpretar la vida. Yo veía que mi papá hacía esto, que mi mamá hacía esto, y dije, ah, bueno, las cosas son así. Y entonces dije, bueno, vamos, hagamos las cosas así, ay, que no me salen. Y me empecé a sentir frustrada, porque quise ser como alguien más, que tampoco estaba haciendo, que se había olvidado de ser para hacer lo que hizo alguien más, que también se había olvidado de ser para hacer lo que hizo alguien más. Y así estamos como que clonando Mm. formas de ser y dejamos de ser como somos, con autenticidad. Y el desenmarañado de estos pensamientos ocurre cuando me doy cuenta que estoy pensando la vida y que no la estoy viviendo. Y en ese momento que digo, puedo soltar este pensamiento al que le he dado toda mi creencia y toda mi vida, porque he puesto toda mi energía en ese pensamiento, empiezo a sentir miedo, porque
estamos tan arraigados en principio a la economía, porque economía y es como que hacemos una refractación de la información y la densificamos cada vez más. Entonces, la abundancia que la madre nos transmite al darnos el alimento, al darnos el abrigo, al darnos todo eso que el niño necesita, después lo desplazamos a lo económico, porque vemos que nuestra mamá le pide al papá la economía y que el padre pasa a ser el sustento, cuando el sustento es la madre. Entonces se invierten los roles. ¿M? Y entonces empezamos a ver la abundancia como economía. Y entonces buscamos esa abundancia afuera, en la economía. Y lo primero que más fácil y lo que hemos aprendido es buscar a una pareja. Cuando la energía masculina es simplemente acción y es la que nos hace desplazarnos en lo que es, a ver, vivimos en la mente, el mundo es la mente. Y entonces nunca nos estamos moviendo, siempre estamos dentro de la mente observándola y mirando la manifestación en cuanto la interpretemos. Pero hay una manera de vivir sin esa interpretación, que es la vivencia directa. Siento lo que siento, lo experimento y ya. Es como el niño que recién nace. El niño siente lo que siente, no está sufriendo, está sintiendo. ¿Siente dolor? Sí, ni siquiera sabe qué es dolor. Lo siente, lo llora y lo suelta. Siente alegría y sí, la siente, se ríe y lo suelta. Esa es la vida. Es intensa la vida, porque la vida no te va a decir, no toma esto que solamente te va a hacer sentir feliz como vos pensás que es sentirte feliz. La vida es intensidad. Un árbol crece y se seca en invierno. Nosotros no sabemos si duele esa transformación de invierno a verano, porque no nos sentimos como el árbol. Un gusano cuando se transforma, esa transformación tiene que ser dolorosa porque está haciendo todo un cambio, pero no está sufriendo, porque hay entrega. Y en la entrega no hay sufrimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a soltar esos pensamientos nos van a devolver el sufrimiento que guardaban. Y tenemos que pasar por eso, hasta que ese sufrimiento deje de ser, porque ese dolor que se siente deje de ser personal. Ya no estoy sintiendo mi dolor, estoy sintiendo dolor. Y cuando siento dolor, lo siento y se va. Ya no es personal, no permanece en mí, no dibuja mi cuerpo. Esa frecuencia que emite el dolor no dibuja mi cuerpo, entonces no lo está enfermando porque no está contenido en la mente, ya se sintió y se transformó en luz, extendió en la conciencia. Entonces, cada vez que yo sostengo dolor, estoy extendiendo ese dolor en el mundo, porque estoy vibrando en eso y como somos como diapasones, o sea, ahí ya en un punto somos espejos, que es esto que hablábamos de los disfraces. Ponete este disfraz que me quiero ver, porque no me puedo ver. Por eso se dice que en el reino de los cielos se entra de dos en dos, porque yo sin vos no me puedo ver a mí. ¿Mm? Y no me puedo descubrir. Yo me estoy descubriendo a través de vos, de mirarte. Entonces, si vos ves luz en mí, te estás descubriendo en luz en vos, o estás descubriendo la oscuridad que crees tener, pero estás viendo la luz y la estás viendo desde vos. Entonces quiere decir que podés descubrir esa luz en vos. Yo simplemente te la estoy mostrando. Cuando, cuando nos miramos los unos a los otros somos espejos, pero en sí
somos diapasones, resonamos, somos campos de frecuencia. Entonces, si yo resueno en miedo y vos te pones al lado mío, vos vas a copiar mi resonancia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Extendiendo miedo. Y ese miedo que se extiende a otro, que se extiende a otro, provoca lo que ve este caos en el mundo, la guerra, los robos, las violaciones. Cuando nos hacemos cargo de que somos estos diapasones y estamos extendiendo miedo, decís, opa, pero no es que alguien fuera de mí está provocando la guerra. No, no, no. Yo estoy poniendo mi granito para que esta guerra... Entonces, vamos, miremos. Y sí, si este pensamiento me devuelve dolor, lo siento, lo voy a sentir, lo voy a sentir. Y al procesar ese dolor y al experimentarlo, lo transformo en luz y empiezo a vibrar en luz. Empiezo a vibrar en el amor, en entrega, porque si yo me entrego a sentir ese dolor, estoy siendo esa entrega. Y si estoy siendo esa entrega, empiezo a vibrar en entrega. Y entonces empiezo a expandir entrega. Y te muestro, hey, vibra así. Y vos empezás a vibrar así y te empezás a entregar. Y si en esa entrega yo me descubro como la luz que soy, empiezo a vibrar en la luz que soy y te digo, che, no tenés que vibrar como yo, tenés que vibrar como la luz. Esa frecuencia, no te lo estoy diciendo en palabras, te lo estoy diciendo como frecuencia. Hey, acordate, María Gema, que vos viniste a ser María Gema, vibra como María Gema. Y entonces, oh, sí, mira, me estoy descubriendo como María Gema. Se siente lindo, sí hay dolor, pero lo siento, sí hay como una cosa que parece alegría, ¿la siento? No me la guardo, no me la guardo, porque me la guardo es porque me la creo, y cuando me la creo, le pongo un rótulo. Esto es mío y se tiene que sentir así, y vos lo tenés que sentir como yo lo siento. Y después buscamos la diversidad afuera. Cuando, cuando yo te estoy imponiendo que vos sientas como yo te digo que tenés que sentir, estoy rompiendo la diversidad. Si la diversidad es por naturaleza, cada uno vino a vibrar como cada uno vino a vibrar. Cada uno entona su canción, cada uno es un cantar. Y juntos somos una sinfonía. Pero estamos sonando muy feito. Muy, muy, muy feito porque Muy dijimos, feo, ay, no, muy feo. no me gusta sonar así, mejor sueno así. Y ese sonar así no suena tan lindo. Mm, mm. Y menos cuando está al lado del otro, porque cuando está al lado del otro, ay, salí de acá que me hace sonar re feo. No, está sonando feo vos. No es que vos me Oh, haces madre sonar mía. feo. Entonces, Has mencionado a veces el observador, ¿no? Cuando hablabas del victimismo, de los tres personajes y después también has mencionado desde el punto de vista del observador. Pero ¿qué hay más allá del observador? ¿Qué hay detrás del observador? cuando, cuando dejas de observar, está la vida. Porque cuando vos empezás a observar, empezás a ser consciente de toda esa caparazón que hemos armado a través de los pensamientos para protegerme. Cuando vos te das cuenta de eso, soltas el miedo y ya no necesitas del observador, porque todo fue, ha sido consciente, soltaste el miedo. Entonces esa caparazón se rompe, ya no hay miedo, hay luz. Y la luz es vida, es experiencia pura, es intensidad. Y entonces detrás del observador está la vida que somos. Empezamos a vibrar en vida y contagiamos vida. Vida y amor es lo mismo. Amor y Dios es lo mismo. No es que hay una imagen ni hay una, no sé qué, cualquier cosa que la mente pueda imaginar, no es.
es la vida experimentándose, no es la vida que creemos, no es la vida que imaginamos que se proyecta en el futuro, la vida que somos. Entonces, cuando empezás a vibrar en vida, ya dejas de proyectar, ya no hay proyección porque no hace falta, porque ya no sentís esa soledad porque ya no hay miedo, ya no hay nada que te detenga, Mm, porque ya no hay error. Miedo y error es lo mismo. ujú, Entonces, el observador se da cuenta de todo, de todo ese entramado que se hizo a través de ese error, de ese pensamiento de que estoy separada y siento miedo y no quiero sentir el miedo. Y entonces lo proyecto, o sea, lo guardo y lo proyecto, lo guardo y lo proyecto. Y más que proyectar, lo vibro, lo expando. Si somos eso, expandimos conciencia. Y entonces lo que yo sienta, soy. Y lo que soy, lo expando. Porque nunca dejamos de ser vida, ujú. porque seguimos latiendo. Entonces nunca dejamos de ser vida. Lo que pasa es que nos olvidamos porque empezamos a pensar. Hicimos como una desconexión. Por allá seguimos viviendo y por acá pienso la vida. Pero mi atención está en el pensamiento. Entonces el observador reacomoda la atención. Al vos detenerte, todo ruido está envuelto por el silencio. En el silencio nace nacen todas las sinfonías. Y el observador es ese silencio. El observador te ubica en el silencio. Y en el silencio te descubrís como conciencia, porque empezás a ser consciente de toda esta forma, de todos estos patrones que tuvieron que introducirte en la oscuridad para que te reconozcas como esa luz. Entonces, de esa manera, nosotros empezamos a hacer conciencia y a vibrar como conciencia. Y empezamos a leer esa información que la conciencia nos muestra. Entonces, detrás del observador está la conciencia. Somos conscientes de todo. Y ahí es donde tenemos que estar, en la conciencia que es la vida. ¿Qué es la vida? Somos conscientes de la vida. Somos vida viviendo una forma, la forma de cuerpo, la forma de ser humano en la materia. Eso trae mucha paz. Anabel, me gustaría saber un poquito más de ti, cómo llegaste a este punto donde pues obtienes esta información, esta conexión con la conciencia que hemos visto detrás del observador, ¿no? La conciencia pura. Todo lo que te vaya a decir va a ser una historia. Porque lo voy a buscar en la memoria y me la voy a inventar. Pero va de ahí. Eh, es como que me tocó el rol de rebelde en el hogar mío, porque había cosas que no me cerraban. Y evidentemente estaba actuando mi cualidad, estaba actuando la cualidad que soy de ver esos patrones, o sea, de darme cuenta que había algo raro porque siempre se estaba repitiendo lo mismo y ciertas, ciertas formas de defensa dentro de mi hogar me dieron la posibilidad de tener sueños lúcidos. Eh, en el grupo de WhatsApp la otra vez le contaba a uno de los chicos que evidentemente debo haber sido revoltosa o algo que yo no recuerdo, pero una vez mi papá me asustó
acostó para que me durmiera, estábamos en la cama, y él me decía que si yo no hacía caso, el diablo estaba abajo de mi cama y que me iba a venir a agarrar. Y yo es como que seguía con la mía, pero un día se le ocurrió a él decirme eso y esconderse detrás de mi cama y tirarme el pelo. Y bueno, o sea, todas las ideas habidas y por haber y monstruosas que estaban abajo de mi cama aparecieron. Entonces aprendí a dormir pero no dormir, a estar en vigilia en el sueño. Mi cuerpo dormía, pero mi conciencia o mi mente, yo no sé cómo llamarlo, siempre estaba alerta. Entonces es como que llegaba al ensueño y entraba en el mundo de los sueños, pero también estaba atenta a este mundo. Entonces, yo seguía viendo este mundo, me seguía viendo en la cama, seguía viendo todos los movimientos si alguien se levantaba, pero a su vez estaba en el sueño. Y, y fabricaba mis sueños porque en medio de que me contaban historias cuando nos íbamos a dormir, estas historias que yo te decía bíblicas o los cuentos de princesas y príncipes, yo me imaginaba dentro del cuento, entonces a mí me gustaba ingresar en esos cuentos mentalmente y dentro de la posibilidad del sueño iba a esos mundos que se crean en la mente. Para mí eran reales porque yo los tocaba, o sea, los vivía, sentía el calor, sentía el frío, eh, se sentía todo, se sentía dolor, se sentía alegría, igual que acá. Entonces, siempre me di cuenta que había algo más de lo que se veía, pero no lo comprendía porque trataba de entenderlo. Para mí entender y comprender es diferente. Ujú. Comprender es absorber esa información, vivirla, sentirla, ser consciente y experimentarla. Yo la absorbía, la sentía y no la sabía expresar. Es como que no la podía soltar. Y entonces empecé a acumular esa información como mía. Y empecé a sentirme la no entendida. Obviamente, si yo no me entendía, ¿cómo voy a pretender que me entiendan? Si yo no la podía expresar, es porque no la podía digerir. Si no la puedo digerir, empiezo a retener todo el alimento dentro y empiezo a engordar. Y, y entonces vivía en un mundo donde había muchos mundos, pero también estaba encerrada, porque lo vivía con dolor, lo vivía con frustración, lo vivía con el que nadie me entiende, nadie me escucha, yo soy la loca. Y hace poco, o sea, tuve muchos procesos, porque en este camino va teniendo como muchos procesos, pero yo te puedo decir el darme cuenta, un poco más allá de entrar en este, siempre estuve en el observador, porque siempre estuve observando los otros mundos, pero en un observador inconsciente. Y entré en el observador consciente, el observador fuera de la mente, con estas locuras y arranques que yo tengo, voy a experimentar y voy a experimentar, empecé a experimentar la inedia, no sé cómo se llama, que es el dejar de comer. Y voy a decir, ¡ay, qué locura! Pero estaba yo en estos andares y como que siento mucho estos cambios frecuenciales y a veces me descomponen el cuerpo y hago fiebre, porque este despertar no es, o sea, no es, por lo menos para mí, no es como eso plano y pacífico que se cree, sino como que el cuerpo se está transformando a cada instante y se siente dolor y a veces entro en fiebre, pero no es una enfermedad, sino es como una adaptación.
es como que la información va entrando y cada canal se tiene que ir abriendo. Y entonces en ese abrirse los canales es como que el cuerpo necesita reequilibrarse porque empieza a contener otra información y hace como estas crisis de fiebre. Bueno, en este momento estoy pasando por una de estas, pero son instantes, no duran días, o sea, duran horas y a veces duran minutos, hasta que el cuerpo se reacomoda porque la mente también está cambiando de información. Y me había agarrado una de estas de fiebre, fiebre sin por qué, pero claro, había entrado información en mí, se habían empezado a abrir los canales, los que le llaman chakras, y, y es como que empecé a tener asco a toda la comida. Le empecé a tener asco hasta el mate, que yo era, que no podía vivir sin el mate. Y estuve 3 días con fiebre sin tomar agua, sin tomar nada, sin comer nada. Y ni siquiera podía pensar porque era tanto el dolor en los huesos, en el cuerpo, la fiebre y todo, que no podía pensar nada. Pasé esos 3 días y justo busqué, abrí YouTube y me apareció este hombre, no me acuerdo cómo es que se llama, que es un alemán, creo, alemán o algo por el estilo, que hace creo que 10 años que no come ni bebe. Ujú. Y dije, bueno, yo también lo voy a experimentar, voy a aprovechar que estoy acá y lo voy a experimentar. Y empecé. La idea de hacerlo era observarme, observar la ansiedad que se ejercía cuando yo tenía supuestamente hambre. Y me empecé a dar cuenta que no tenía hambre, que tenía ganas de. Y empecé a observar esas ganas de. Cada vez que a mí me pasaba algo, cada vez que sentía una emoción que no quería sentir, o sea que la sufría, porque cuando vos no querés sentir, la sufrís. Cuando Ujú. sentía una emoción que no quería sufrir, pensaba en comida. Y entonces me reía porque me empecé a dar cuenta que cuando yo me daba cuenta que porque no quería vivir esto, pensaba en comida, lo empezaba a experimentar y esas ganas de comer se me iban. Y yo dije, qué loco. Y me atreví a retirarme 7 días, decir que mi pareja me consiente en todas estas cosas y me deja ser libre. Me atreví a irme 7 días a una cabaña donde iba a pasar esos 7 días más intensos de no solamente no comer, sino de no hacer. Mm, Pero en ese momento yo había pensado que no hacer era quedarme quieta y no hacer nada. Y no se trata de eso. Se trata de no intervenir en la vida, ujú, porque a través del pensamiento nosotros queremos hacer cosas para que las cosas cambien. Y era de no intervenir. Y el primer día, fue bien todo, tenía el río, me fui al río, papá, la noche, todo bien. La segunda noche fue caótica, porque ya no soportaba el no hacer nada y entonces la mente empezó a vomitar todos los pensamientos. ¿Y qué hago si dejo esto? ¿Y qué hago si dejo lo otro? ¿Y si me separo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y ya decía, por favor, basta, basta porque no aguanto y empecé a tener una acidez que en mi vida había tenido esa acidez. No había no había forma de sacarme ese dolor que me retorcía y me retorcía y no me quedaba más que vivirlo porque estaba sola, aislada, sin nadie cerca. Creo que a 10 kilómetros estaba la ruta. No tenía auto porque me había dejado mi hermano ahí, eh, para que justamente Humberto no supiera el lugar, porque si no, si yo lo llegaba a llamar y le decía lo que estaba pasando, me iba a ir a rescatar y no necesitaba ningún rescatador. Entonces me llevó mi hermano, me dejó, bueno, chao, nos vemos, y báncatelas, me dijo, y así fue. Y la segunda noche era
era el dolor, el dolor, el dolor y querer parar la mente, y cada vez que quería parar la mente sentía más dolor. Y no lo comprendí en ese momento, trataba de entenderlo y no lo comprendí. Y eso fue decantando en el, vamos a decir, usamos el tiempo para que suceda todo esto, entonces empezó a decantar en el tiempo. Con el tiempo empecé a comprender, empecé como a absorber y digerir cada cosa. Mientras tanto seguía en el mundo ilusorio, y no es que vamos a salir del mundo ilusorio, pero vamos a comprender que es una ilusión. Vamos a comprender que cada vez que pensamos estamos creando ese laberinto. Entonces es como que ya ese pensamiento ya no tiene importancia y ya no es personal, es un pensamiento que pasó. Entonces, a partir de ahí, y no quiere decir esto que se larguen a hacer ayuno, Ujú. yo lo conseguí por ese lado, porque soy como, me voy así como a los muy extremos, me encanta. Y, y me mostró eso, de mirarme en esos estados de ansiedad, en esos estados de caos, y de cómo yo empecé a crear todo esto, y cómo creé una imagen de mi mamá que, vos decís, ¿cómo pude haber pensado que mi mamá me abandonó si mi mamá siempre estuvo al lado mío? Pero me di cuenta que a los 3 años, cuando mi mamá me dejó durmiendo en la cama y se fue a llevar a mi hermana al jardín. Y cuando yo me desperté, mi mamá no estaba. Y me agarró una angustia y una desesperación y me sentí tan sola, tan sola, tan sola y no sabía qué hacer. Y es la primera vez que yo sentí a mi mamá fuera de mí. Y entonces había un postigón en la puerta, una enana de 3 años, no sé, la manijita estaba como a 1 metro y yo no sé cómo la abrí porque no me quedan muchas imágenes, yo me queda la imagen en la mente de que me subí a las rejitas de la puerta y me sacudí y decía, mi mamá me abandonó. Y lloraba desconsolada. Y pasaban las mamás de los compañeritos de mi hermana a decir, tu mamá ya viene con tu hermana, o no sé si la fue a llevar o la fue a buscar, una cosa así, pero tu mamá ahí viene atrás, no te abandono. Y yo no lo entendía, y yo no lo entendía. Y de ahí empecé a crear una historia de que mi hermana era la perfecta, de que mi hermana era la querida y que Guau. yo era Ujú. la abandonada. Mm. Cuando me di cuenta de eso y el rol que le había entregado a mi mamá, yo dije, ay, ay, qué dolor, porque ella siempre estuvo ahí. ¿Cómo la pensé así? ¿Cómo pude haberla pensado así? Y poder vivir esa culpa sin sentir culpa, poder vivir esa historia y darme cuenta que no era real y poder decirle a mi hermana que la amaba. Mm. Y, y sentir ese distanciamiento que hice por un pensamiento. Ya. Porque al pensar que mi mamá me dejó y al verla con mi hermana, la mente empezó a hilar una historia en el inconsciente que yo no fui, obviamente no fui consciente de esa historia y la actué, Mm. y la actué. Y entonces vos decís, ay, ay, nada de lo que sucede es real. No hay historia en realidad más que en la mente. Todo lo que nos contamos no está sucediendo en nuestra mente nada más. Y una vez que te entregas a sentir ese dolor, la satisfacción de decir, le he quitado este disfraz, le quité esta ropa que le impuse a mi mamá y la puedo empezar a ver tal como es. Y te juro que la veo como una niña, tal como me veo yo. Mm. No la puedo ver de otra manera. La veo esa niña que todavía está sufriendo, que todavía está encerrada, pero que se está descubriendo, porque yo todavía estoy encerrada y me estoy descubriendo.
pero me estoy viendo en mi mamá, como me tengo que ver. No la estoy viendo alguien separada de mí, sino la estoy viendo como éramos en el principio, una. Ujú. Entonces, poder descubrir la raíz de mi historia, dónde comenzó mi historia personal, el resto de la historia se desvanece. Sí, El resto de la historia se desvanece y perdonar esa manera que abracé de pensar, que no tiene sentido. no tiene sentido. Es un ejemplo maravilloso, yo creo que se aplica, por no decir a todo el mundo, a la mayoría de los humanos, ¿no? Cuando sentimos esa separación por primera vez, yo creo que todos lo hemos sufrido. Y quizás ahí, como tú me decías, donde empezamos a crear la historia de vida y ya se lió hasta que Mira, nos dimos cuenta. cuando empieza la memoria ya empezamos a crear la historia. Mientras tanto no necesitamos memoria porque estamos viviendo, estamos en esa intensidad de la vida. Mm, Y entonces todo el mundo quiere tener memoria de la infancia, quiere tener memoria. A ver, cuando vos tenés memoria eso no es real, es una historia que sigue un patrón. Obviamente, si me siento abandonada, tengo que tener un abandonador y tengo que tener el por quién me abandonó. mm, Entonces la historia se teje sola, porque la mente organiza los patrones y te organiza en patrones. La mente no hace nada más que organizarte la información que le estás brindando. Y muchos se quieren deshacer de la mente y muchos se quieren deshacer del yo, pero el yo o la mente sin nuestra atención que le entregue esa información, entonces es a dónde ponemos nuestra atención. Ahí nace el libre albedrío. Ahí nace el libre albedrío. ¿A quién elijo servir? No puedes servir a dos amos. mm, Si sirves a uno, si amas a uno, odiarás al otro. Y es lo que estamos haciendo. O sea, queremos servir a Dios, pero le estamos sirviendo al ego y lo estamos odiando. Y servir al ego es crear estos pensamientos que van entregados a patrones. A ver, cuando todo el movimiento empieza en el 3 porque todo existe a través de la conciencia, la mente y el yo. Sin la conciencia, la mente y el yo, nada existe. Es lo que le llamaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después se abren 7, que son esas 7 cualidades divinas, que después cuando nosotros entramos en estas sombras, que le llamamos ego o mentalidad egoica, esa trinidad se transforma en víctima, victimario y salvador, y los 7 que le llaman 7 pecados capitales. Entonces esas cualidades se desvirtúan en estos errores a través del miedo. Y entonces toda la historia está basada en esa trilogía y en esos 7 patrones que dan forma a la historia. Son patrones basados en el miedo, en la trilogía del miedo, y que le han puesto el nombre de Satán, Lucifer y pa. Son esos patrones, son patrones mentales. Y la mente empieza a crear imágenes y empieza a tener miedo de esas imágenes porque lo único que te está devolviendo la mente es el miedo que no quisimos experimentar cuando nos vimos separados. Entonces la mente organiza toda la información para devolverte aquello que no has sentido nunca. ¿Y qué es? El miedo. Entonces todo te vuelve al principio, porque todo te vuelve a entregar el miedo. Cuando nos atrevemos a sentir el miedo, ese miedo se transforma, en realidad se disuelve y volvemos a ver lo que somos. Porque en sí el velo que tenemos delante es el miedo. Ni siquiera es el pensamiento de separación, es la emoción o el sentir que se convirtió en emoción, el sentir que no quisimos sentir y se transformó en emoción y se ancló y se hizo carne. Por eso se densificó en la forma de cuerpo. El centro del campo de conciencia tomó forma en la materia, porque el miedo vibra en esa frecuencia. Y acá va algo que, y sí, mm, que estamos en el final de los tiempos.
Mm, porque el final de los tiempos, es decir, de estas historias personales. Estas sí. historias personales ya se están acabando porque el miedo se está disolviendo. Y si se disuelve el miedo, que es el que densifica el cuerpo, la muerte ya no se va a experimentar porque no es necesaria. El cuerpo se va a transformar, tiende a transformarse, porque el cuerpo es nada más que el corazón del campo de conciencia, pero se ha densificado porque sostiene la información de miedo y vibra en esa frecuencia baja que le da la forma en la materia. Entonces, cuando ese miedo se disuelve, porque lo vemos, el cuerpo retorna a su forma original. Y entonces tiene que haber una transformación, ya no tiene que haber una muerte, ya esa muerte deja de ser para hacer una transformación. O sea, la semilla se abre para dar paso al brote, pero el brote contiene a la semilla y la semilla contiene al brote y contiene al árbol y todo se contiene en sí. Entonces es una transformación y no hay una muerte. Y si no hay una muerte, no hay un olvido. Wow. Yo creo que todo nos lleva ahí. Mm, No sé cuándo porque ya vemos, o sea, cuando se disuelvan todas las historias y el tiempo ya no sea necesario para contárnoslas. El tiempo se crea para podernos ver, para podernos conocer. Supongo que luego nos reconoceremos en otras frecuencias y habrá otra forma de tiempo. No lo sé, ya me la estoy inventando porque mm. estoy siguiendo un patrón nomás y lo estoy viendo dentro. Es una idea. Entonces, puede que se experimente el espacio-tiempo de otra manera, no de esta manera tan densificada. Pero sí, eh, esa idea, si se puede contemplar, o sea, si alguien la pudo contemplar, si la pude contemplar es Ujú. porque está ahí presta a experimentarse. Entonces ya no va a ser necesario pasar por este sufrimiento de lo que es la muerte. Que no estamos hablando. Yo no sé, o sea, es algo que está dando vuelta ahí, no, por ahí no se termina de ver, porque no sé que si se está hablando de la muerte de lo físico o no, pero la muerte es mental. Uno sufre esa muerte mental que lo ve plasmado en lo físico, y esa muerte es como un olvido, es como que uno le teme a olvidarse, a dejar de ser, y entonces eso ya no se va a pasar más, porque al no haber historia no va a haber quien muera, y no hay historia, no hay quien muera. Maravilloso. Sostengamos esa idea para una nueva humanidad cuando sea. Cuando sea. Que ya está siendo, porque si no existe el tiempo y el tiempo es mental y ya se dio esa idea, está siendo. Ya está siendo. El punto es de que cada expresión del ser humano suelte su historia y se descubra como el campo de conciencia que es. Maravilloso para terminar. Soltar la historia y Y descubrirnos como el campo de descubrirlo. conciencia que somos. Entonces, esto que vemos, que le llamamos cuerpo, es el corazón de ese campo de conciencia. Entonces, desde acá, desde este mirador, desde este prisma o este mirador, podemos ver la información que se despliega en nuestro campo de conciencia y podemos aceptar que los otros pueden ver la información de otra manera y que la pueden comprender en ellos mismos, no de la misma manera que yo la comprendo. Y ahí está la libertad. Sé libre. Ya Sé no me tenés libre. que actuar, ya no me tenés que actuar más Sé libre. porque ya me descubrí. Mm.
Y ahora que me estoy descubriendo, me sigo descubriendo en eso que he venido a experimentar, la cualidad de Dios que soy. Ser libre para ser eso. Exactamente. Que No así me sea. hagas hablar más. Que así sea. Anabel, estaría todo el día escuchándote. Ha sido un placer. Gracias por aceptar mi invitación. Bueno, Y qué bueno, lindo haberte encontrado, qué lindo sí. estar acá. Eh, me, poder, poder expresarme, eh, para mí significa mucho, más allá de que es un significado especial, porque eh, es como vaciarme, es Ajá. como vaciarme, como todo esto que está acá, entregarlo y Sí. vaciarme. Y así que te agradezco por este espacio que has abierto, porque quizás no solamente a mí me pase ese querer expresar lo que Ujú. uno contiene para poder Sí. liberarlo, y que llegue a muchos más. Mm. Creo que a todos los que empiezan a ver esta información que hay en la mente, su función es expresarlo y estos canales hacen de que Mm. nos podamos expresar y podamos compartir estas ideas para que otros puedan descubrirlas en ellos de Sí. la forma que la descubren. Mm. Sí. Así que bueno, muy agradecida también por mostrarme todo esto, y porque o sea, sin dos no se puede ver, Ujú. sin dos no se puede descubrir. Sí. Pues el Así que, agradecimiento es mutuo. Yo también agradecida exactamente. de todo lo que me has mostrado. Gracias, Bueno, Anabel. Gracias. bueno, bueno, Seguimos en contacto. Sí, exactamente, nos estamos nos viendo. estamos viendo. Un Bueno, abrazo muy grande y gracias a todas las que nos habéis seguido hasta aquí. Hasta la bueno, próxima. gracias. Chau, chau, nos vemos. Gracias por llegar hasta aquí y entregarte a la experiencia. Comparto en la descripción todas las plataformas de Ella Cósmica para que te unas a las que más te gusten. Ella Cósmica eres tú, mujer celeste, exploradora del cosmos, vehículo para la luz y conciencia pura. Con todo mi amor.